Son las 8 en punto en Colombia. Tal y como lo hemos venido informando, falleció esta madrugada el doctor Carlos Ardila Lule a sus 91 años, uno de los empresarios más destacados del país. Y saludamos a esta hora al señor presidente de la República, Iván Duque, a propósito de su percepción, de su opinión sobre lo que ha ocurrido y el recuerdo que tiene también del doctor Carlos Ardila Lule. Señor presidente Duque, buenos días, bienvenido a RCN Radio. Juan Manuel, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de la mesa y para toda la audiencia. En efecto, es un día triste porque Colombia pierde a uno de sus grandes hombres, uno de sus grandes dirigentes empresariales, uno de sus grandes industriales. Carlos Ardila Lule fue un ejemplo de tenacidad, de innovación, de emprendimiento, de fraternidad en las relaciones laborales y sobre todo una persona que fue un gran amante de este país, que mantuvo siempre sus inversiones en este país y que además dejó una gran impronta, la del hombre hecho a pulso y hecho a base de su creatividad con sentido de optimismo. Por eso he podido esta mañana también expresarle a su familia mi solidaridad y sabemos que si bien parte del mundo terrenal este gran colombiano, su legado seguirá viviendo y todos los que tuvimos la posibilidad de conocerlo, de ver su carisma, su talento, tenemos también la responsabilidad de mantener vivo su aporte a nuestro país. Señor presidente, ¿cómo fue su conexión o la manera como pudo usted interactuar con el doctor Carlos Ardila Lule en su ejercicio político, el suyo, presidente? Pues yo tuve la ocasión de conocer al doctor Ardila a lo largo de mi vida en múltiples situaciones. Lo conocí siendo yo muy niño porque mi padre tuvo con él una relación cercana, fueron amigos y mi padre lo conoció también en el inicio de sus proyectos empresariales. Cuando mi padre fue ministro de Desarrollo en los años 80, trabajaron con él y con otros industriales colombianos en lo que era la agenda por una Colombia reindustrializada. Entonces tuve la posibilidad de conocerlo en esa época y después cuando yo empecé mi ejercicio político hace más de 20 años, pues también tuve la posibilidad de coincidir en algunos foros porque hay algo que hay que recordar de él y es que fue un gran promotor de liderazgos jóvenes en el país. En un par de encuentros donde se hablaba de empresa, la relación empresa-Estado, tuve la ocasión de interactuar con él y después, durante mi paso por el Banco Interamericano de Desarrollo, también tuve varias ocasiones en las que tuve la oportunidad de dirigirme a él. Y obviamente, sabiendo que su salud se había agravado, mantuve también una relación muy cercana con sus hijos y también con sus nietos. Muchos de ellos han recogido también ese talante de él y yo creo que él, pues con esta partida del mundo terrenal también deja un sentimiento de tranquilidad en su alma y es que tanto sus hijos como sus nietos han sabido continuar su legado y lo que yo espero es que ellos sigan proyectando también ese dinamismo empresarial, como en efecto lo han hecho. Entonces, tuve la ocasión de conocer a ese ser humano maravilloso. Yo espero también que su vida pueda ser escrita y puedan conocerla muchos colombianos y sobre todo, Juan Manuel, muchos emprendedores jóvenes, porque Carlos Ardila fue un hombre que no fue heredero de ninguna gran fortuna. Fue un hombre que a base de su talento, su capacidad, su intuición, su estudio y al mismo tiempo su sentido de perseverar, logró sacar adelante proyectos empresariales que han sido únicos y que han marcado la diferencia en nuestro país. Para muchos jóvenes que hoy empiezan el camino empresarial, que hoy quieren emprender, ese tipo de lecciones son muy importantes. Por eso yo espero que su legado siga siendo transmitido, porque además es inspirador. Y algo que siempre mantuvo él, un gran carisma. Y la relación fraterna también con sus empleados. Es realmente impactante cuando uno ve en muchas de las empresas que él fundó personas que duraron 25, 30 años y siempre recordaban con ese cariño al doctor Ardila. Presidente, precisamente sobre ese carácter empresarial del grupo Ardila Lule, que fue gestado por Carlos Julio Ardila,
Destacaba yo ahorita antes que es un grupo principalmente manufacturero y con un compromiso prioritario en la inversión en Colombia. Eh, ¿Qué es lo que llevó a esas características del grupo empresarial en su criterio? ¿Sí se puede hacer empresa industrial en Colombia? Pues, profe Restrepo, yo creo que esa pregunta es muy buena, además ponerla con el ejemplo de Carlos Ardila Lule, porque él desarrolla sus grandes emprendimientos en momentos que eran muy difíciles para la economía mundial y para la economía colombiana. Es que uno empieza a ver los años 70, los años 80, los años 90, era un visionario, era una persona que primero incursionó en varios sectores, estuvo en el sector de bebidas, de alimentos, en el sector de confección, en el sector también de vidrios, en embotelladora, estuvo en el negocio de los medios, casi que un pionero también de las industrias creativas hasta cierto punto, porque trataba de buscar una conexión entre la capacidad de informar, pero la capacidad también de entretener. Estuvo también metido en los negocios de telecomunicaciones, ha estado también en los negocios financieros, es decir, era un hombre que sabía identificar dónde estaba la oportunidad, pero lo importante además es que su objetivo como persona no era agrandar fortunas, sino generar empresa. Y generar empresas, generar empleados, generar empresas es transformar productivamente y también entrar en las cadenas de valor. Yo recuerdo que en alguna ocasión tuve la oportunidad de escucharlo a él hablar de las cadenas globales de valor cuando ni siquiera ese tema estaba en la discusión en Colombia y pensando en los grupos empresariales que pudieran extender también sus servicios al resto del continente. Entonces, cuando uno ve esa capacidad que tenía él, pues yo creo que es la demostración de que en Colombia, cuando hay talento, cuando hay capacidad, cuando hay optimismo, patriotismo y, como lo decía hace un rato, fraternidad con el empleado. Porque muchas personas logran construir riquezas, pero no logran generar una militancia de convicción de los empleados en los proyectos empresariales. El doctor Carlos Ardila Lule lo logró. Todas las personas que entraron a sus empresas, que lo acompañaban en un nuevo proceso, se convertían en militantes activos y se sentían parte de ese proceso de transformación. Y quizás algo que también ha sido muy distintivo en América Latina es que Carlos Ardila, a diferencia de muchos grandes empresarios en el continente y en nuestra región que logran consolidar fortunas y salen a invertir en el resto del mundo, él siempre tuvo la convicción de invertir en Colombia, de dejar su fortuna en Colombia, de transformar en Colombia, y ese también yo creo que es un mensaje de patriotismo empresarial muy importante. Señor presidente Iván Duque, gracias por atendernos a esta hora en RCN Radio, en este día en el que estamos, por supuesto, de luto aquí en RCN Radio por el fallecimiento del doctor Carlos Ardila Lule. Es usted muy amable, presidente. Juan Manuel, muchas gracias a usted y a sus compañeros, y también mi sentido de solidaridad con toda la organización Ardila Lule, mi sentido de solidaridad también con todo el equipo administrativo y el equipo periodístico también de RCN. Sé que esta es una partida que a todos ustedes le deja una herida profunda en el corazón, pero yo creo que también esta tiene que ser la oportunidad para seguir promoviendo en nuestro país el legado de un verdadero patriota. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Lo mismo para usted. Gracias, presidente. El presidente de los colombianos, Iván Duque, a propósito del fallecimiento del doctor Carlos Ardila Lule. Fue un gran amante de este país y dejó la impronta de un hombre hecho a pulso. Dijo que su objetivo como persona no era agrandar fortunas, sino generar empresas. Y de él se destacaba la fraternidad con el empleado, entre algunas de las cosas que ha dicho el presidente Iván Duque.